Hola, no sé bien por qué te escribo esto, tal vez porque ya no me quedan muchos lugares donde decir la verdad sin que me interrumpan, tal vez porque hoy Valencia amaneció con un cielo raro, ni azul ni gris, y sentí que yo también estoy hecha de ese color indefinido que no termina de ser nada, o tal vez porque estoy cansada, cansada de guardar, cansada de seguir como si el tiempo no me estuviera pasando por encima. Me llamo Clara, nací en Valencia hace 35 años, un día de agosto en el que el calor se pegaba a la piel como una segunda sombra. Mi mamá siempre dice que lloré poco al nacer, que abrí los ojos como si ya supiera algo. A mí me gusta pensar que ese fue mi primer gesto de resistencia, mirar antes de gritar. Nací en un piso pequeño, cerca de Turia, cuando todavía el río no era del todo un jardín, sino una herida que la ciudad estaba aprendiendo a cerrar. Mi infancia fue eso, una ciudad aprendiendo a curarse y yo creciendo entre paredes con humedad, veranos eternos e inviernos que no parecían inviernos pero igual dolían. Mi familia era y es un sistema solar imperfecto. Mi mamá es el centro. Una mujer que lo sostenía todo con una mezcla de ternura y agotamiento. Mi papá, siempre un poco más lejos, incluso cuando estaba en casa, trabajaba mucho, hablaba poco y tenía esa manera de mirar por la ventana como si la vida estuviera ocurriendo en otro sitio. Aprendí temprano que el silencio también puede ser una forma de abandono, aunque no sea intencional. Tengo un hermano menor, durante años fue mi refugio y mi responsabilidad. Yo le ataba los cordones, le explicaba el mundo, le prometía que todo iba a estar bien incluso cuando no tenía ni idea de cómo se hacía para que todo eso fuera cierto. Crecer así te enseña que ser fuerte antes de tiempo te roba algo y todavía no sé bien qué. Fui una niña observadora. No era la más popular ni la más rara. Estaba ahí, en el medio, mirando. Me refugiaba en los libros, en las historias ajenas, porque las mías a veces pesaban demasiado para una nena. Me gustaba caminar con mi abuela por el barrio, escuchar hablar de una Valencia que ya no existía, de cuando el sol parecía más amable y la gente se conocía por el nombre. Ella fue la primera que me enseñó que la memoria también es una forma de amor. La adolescencia me llegó como una tormenta de verano, de golpe, intensa, confusa. Cambió mi cuerpo, mi forma de mirarme, mi manera de sentir. Empecé a notar el peso de las expectativas, las propias y las ajenas. Tenía un grupo de amigas con las que compartíamos todo y nada al mismo tiempo. Nos jurábamos lealtades eternas mientras aprendíamos sin saberlo a traicionarnos un poco para sobrevivir. Salíamos por el Carmen, nos sentábamos en plazas a hablar de cosas enormes con vocabularios pequeños. El amor era una idea, no una experiencia. El futuro parecía lejano, casi decorativo. Yo fingía seguridad, pero por dentro tenía miedo de no ser suficiente para nadie, ni siquiera para mí. Estudié lo que pude, lo que parecía correcto, comunicación. Después un posgrado que nunca terminé del todo. Siempre tuve esa sensación de estar en medio del camino, suficientemente capaz para seguir y demasiado cansada para llegar. Trabajé en cosas que no odiaba pero que tampoco amaba. Oficinas con luz blanca, horarios que no respetaban el cuerpo, jefes que hablaban de pasión mientras exprimían a la gente. Valencia seguía ahí, hermosa y contradictoria, el sol cayendo sobre las fachadas, el mar como promesa constante, las terrazas llenas incluso cuando nadie tenía nada que celebrar. Hay algo cruel en vivir en una ciudad luminosa, cuando por dentro estás nublada. Sentís que no tenés derecho a la tristeza, como si el cielo te estuviera exigiendo alegría. Tuve amores, algunos breves, otros más largos, ninguno definitivo. Aprendí a adaptarme, a ceder y a callar. Me volví experta en gestos mínimos, una demora en responder, un tono distinto, una ausencia disfrazada de rutina. A veces creo que nunca aprendí a pedir lo que necesito, o tal vez aprendí demasiado bien a conformarme con migajas. Mi grupo de amigas fueron cambiando, como cambian las mareas. Algunas se fueron de la ciudad, otras se quedaron, pero ya no eran los mismos. Con algunos sigo compartiendo risas sinceras,
con otros solo recuerdos que pesan más de lo que alivian. La adultez te va despojando de gente sin hacer ruido, como una casa que pierde muebles de a poco y un día te das cuenta de que hace eco. Vivo sola desde hace 6 años. Es un departamento pequeño, con plantas que sobreviven a mi desorden emocional. Me gusta el ritual del café a la mañana, el silencio antes de que la ciudad despierte del todo. Odio las noches largas, cuando el cansancio no alcanza para dormir y los pensamientos hacen filas para esconderme todo lo que no hice, todo lo que dejé pasar. Estoy cansada. No es un cansancio que se cure durmiendo. Es un agotamiento más profundo, como si la vida me estuviera pidiendo un esfuerzo que ya no sé de dónde sacar. Siento que los días se me escapan, que el tiempo avanza y yo sigo revisando los mismos errores con mismas caras. A veces camino por la playa cuando llueve. Me gusta como el mar se vuelve más oscuro, más honesto. La lluvia en Valencia no es frecuente, pero cuando llega limpia. Pienso mucho en eso, en la posibilidad de que algo venga a lavar lo que duele sin pedir permiso. He pensado en irme, muchas veces, a otra ciudad, a otro país, a otra versión de mí, pero también sé que uno se lleva consigo incluso cuando huye, y eso da miedo. Sin embargo hay algo, siempre hay algo pequeño, un pequeño gesto, una conversación que llega justo, una tarde de sol tibio en invierno, un recuerdo que deja de doler y empieza a enseñar. Estoy volviendo a escribir, no para nadie en particular, para mí, para no perderme del todo. Estoy intentando perdonarme por no haber sabido antes lo que sé ahora, por haber llegado tarde a algunas cosas, por haberme exigido tanto. No sé qué será de mí dentro de 10 años, pero hoy mientras te escribo siento una pequeña luz al final del túnel. No es un sol desbordante, es más bien una vela y alcanza. Hay algo más que no te conté todavía. Tal vez porque cuesta decirlo sin sentir vergüenza, tal vez porque cuando lo digo en voz alta parece más real. Estoy sola, no circunstancialmente, no por ahora. Estoy sola en un sentido profundo, existencial. Y aunque muchas veces hago de cuenta que no importa, importa. Me despierto sola, vuelvo sola, tomo decisiones sola. Si me enfermo, soy yo la que se levanta igual. Si tengo miedo, soy yo la que se tranquiliza. Me acostumbré tanto a eso que a veces me asusta pensar que sería compartir de verdad la vida con alguien. No porque lo desee, sino porque ya no sé bien cómo se hace. Y el futuro es una pregunta abierta que a veces pesa como una amenaza. No tengo un plan claro, no tengo una imagen nítida de mí dentro de 20 años. Veo escenas sueltas, un departamento distinto, algunas arrugas, tal vez el mismo mar, pero no sé con quién, no sé cómo, no sé si acompañado sola, y esa incertidumbre me da miedo. Le tengo miedo a la vejez, a envejecer sin haber vivido del todo, a que el tiempo pase y me encuentre todavía dudando, todavía esperando algo que no llega. Me asusta pensar en un cuerpo más cansado, en una ciudad que siga avanzando mientras yo me quede quieta. Me asusta sentir que el mundo sigue teniendo prisa cuando yo ya no puedo correr. Y sí, le tengo miedo a no tener hijos. No porque crea que una mujer se define por eso, sino porque hay un deseo silencioso que aparece a veces sin pedir permiso, un deseo que no grita pero insiste. Me pregunto si algún día voy a lamentar no haber intentado. Me pregunto si el tiempo va a decidir por mí y nadie te enseña cómo convivir con esa duda. En el trabajo todo parece estable, pero por dentro no lo está. Cumplo, funciono, entrego, pero siento que estoy intercambiando horas de vida por tranquilidad aparente. A veces me pregunto si todo esto es todo, si esto es lo que se supone que tenía que ser, y no encuentro una respuesta clara. Mis pasatiempos se volvieron pequeñas islas de salvación. Es- Escribir sin pensar en quién va a leer, caminar sin rumbo fijo, escuchar música vieja que me recuerda a quién fui antes de aprender a endurecerme, cocinar lento, como si el tiempo pudiera estirarse un poco más. Son gestos mínimos,
pero me devuelven algo que creí perdido, la sensación de estar viva, aunque sea en fragmentos. Hay días en los que me siento rota y otros días en los que me siento simplemente humana. Últimamente estoy entendiendo algo que antes me negaba. No todo tiene que resolverse hoy. No todo miedo es una señal de fracaso. A veces es solo una señal de que todavía te importa. Estoy aprendiendo a tratarme con más paciencia, a no exigirme respuestas que todavía no tengo, aceptar que la vida no siempre se ordena como una línea recta, que a veces es más bien una espiral. Volvés a los mismos lugares, pero un poco distinta. Cuando camino por Valencia, al atardecer y el sol baja, despacio entre los edificios, siento algo parecido a la calma. No felicidad plena, calma. Y para mí eso ya es mucho. Empiezo a creer que la esperanza no es una gran revelación. Es algo más pequeño, más humilde. Es levantarse un día y elegir quedarse. Elegir no rendirse. Elegir seguir mirando aunque duela. No sé qué va a pasar conmigo. No sé a quién voy a amar. No sé qué forma va a tomar mi vida. Pero hoy al menos no me siento perdida del todo. Hay una luz. No enceguece, no promete milagros, pero está. Y mientras esté voy a seguir caminando hacia ella, firma Clara.